Bienvenidos a este programa Factor RD, dándole la gracia a Dios por permitirnos estar aquí ante ustedes. Agradecido también de nuestros más asiduos colaboradores, nuestra familia, nuestros amigos. Yo soy Josué Toledo. Joan Liranzo por aquí. Y esto es Factor RD, completamente incompleto. Dios, patria y libertad. Así reza una frase emblemática de la dominicanidad. Cuando hablamos de dominicano, siempre vamos a hablar de una bandera tricolor, la cual tiene en su centro una Biblia abierta, la cual lleva por demás como emblema un escudo. Y allí está esgrimida con tinta ese gran lema de Dios, patria y libertad. Vamos a hablar de Dios, vamos a dedicarle a Dios nuestro primer programa. Entonces, Dios, Joan, por definición, como lo entendemos, como lo entendería cualquier persona de a pie, cualquier dominicano, cualquier ser humano, para los politeístas y también para los monoteístas. Dios vendría siendo su definición un ser supremo, creador de todo lo que existe. Los politeístas tendrían un concepto básicamente igual, es una deidad a la cual le rinden culto. Este puede ser femenino o masculino, ya que el politeísta, aparte de que tiene todo un abanico para elegir de dioses, también tiene dentro del mismo diosas. ¿Qué cree de esta definición, Joan? ¿Qué cree de este concepto general de Dios? Bien, como tú lo dices, Dios es el que sustenta el mundo. Yo lo creo así. Para mí Dios es todo. Porque si Dios no hubiese hecho esto posible, no estuviésemos aquí hoy. Todo depende de Él. Gracias a Él existimos, gracias a Él estamos aquí y gracias a Él ocurren todas las cosas. Por eso me siento más que agradecido que nos ha permitido, ¿verdad? Compartir un día más en su programa Factor RD. Dándole gracias por todo, dándole gracias también a ustedes que nos ven, nos escuchan y diciéndole, como bien decía mi compañero, Dios, patria y libertad. Amén, así es. Los dominicanos son creyentes. Vamos a decir básicamente ya por naturaleza, por esencia, por cultura y hasta por genética, podríamos decirlo. Luego de que tenemos entendido de que el dominicano es creyente, hemos sido catalogados culturalmente por el cristianismo. El cristianismo es una religión monoteísta que se trajo a República Dominicana, o más bien a la isla. No éramos ni siquiera república, obviamente, pero se trajo a la isla por los españoles. Pero antes de que el dominicano conociera la fe cristiana o judeocristiana, más bien, el dominicano era creyente. Pero nuestros antepasados, los aborígenes, eran politeístas. Politeístas, esto así porque ellos adoraban al dios de la yuca, famoso yucao, adoraban al dios del fuego, adoraban al dios del sol, y ellos entendían que todas las causas, todos los fenómenos, todas estas cosas que sucedían, se le atribuía a un dios específico. Luego de la llegada de los españoles, pues de manera obligatoria, si se quiere, pues son forzados a dejar la fe politeísta que tenían. Entonces abrazaron la fe monoteísta, que es la del cristianismo. Yo diría que ahí, por la falta de conocimiento, obviamente, porque si tú te topas con algunos textos bíblicos, ¿verdad?, que te dicen que cómo van a creer, ¿verdad?, si nadie le ha hablado a ellos de ese ser, si ellos no conocen. Entonces por eso ellos atribuían
cualquier evento a lo que más se relacionara dicho evento. O sea, me explico. Si tú tienes la lluvia, tú vas de una vez a atribuirlo a algo que tenga que ver con el agua. Igual como tú dices que tenían el dios del fuego, que tenían el dios de la yuca, porque ¿qué era lo que mayormente producían, de qué era que ellos vivían, por así decirlo? Ahí está la yuca. Que por ejemplo, cuando vemos la historia del casabe y todo esto, viene desde ahí, de los indígenas, de esas raíces. Entonces, yo que he podido toparme con mucha historia relacionada a lo que es la historia dominicana, valga la redundancia, vemos que hay una gran influencia, como bien tú dices, de España. Pero no es que en su principio era el propósito que tenían. Recuerda que fue quizá ¿cómo decirlo? Un deseo de Cristóbal Colón, una jugada, si bien se puede decir, muy arriesgada, ¿verdad? En atreverse a venir a estas tierras. Pero no era el propósito de que vamos para allá a enseñarle nuestra cultura, de que vamos a predicar o a enseñarle en lo que nosotros creemos. Esa no era el objetivo. Ahora, luego, ya después que están aquí, está en nuestra historia también lo que es la reina Isabel, ¿verdad? Isabel era que estaba, se llamaba, ¿verdad? Sí. Que entonces ella dice, eso van a ser... La católica. Claro. Exacto, entonces ellos van a ser nuestro... ¿Cómo es la palabra? Es como que no era esclavo de por sí, sino como que se iban a mezclar. O sea, esta gente que habían venido, habían descubierto, por así decirlo, o sea, descubierto en el sentido de que habían personas, obviamente, no es que descubierto desde cero, pero... dieron a conocer. Dar a conocer, exactamente. Entonces ellos comenzaron como a mezclarse por orden de Isabel la Católica, precisamente. Y yo me gustaría preguntarte, tú que tienes conocimiento un poquito más amplio en esto del cristianismo y todo lo relacionado, ¿qué influencia tiene que precisamente la religión, la denominación que tenemos con más influencia en nuestro país, es precisamente católica? ¿Podemos decir que se deriva de ahí, de Isabel la Católica, con las influencias que tuvo? Obviamente, como te decía al principio, nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros aborígenes no conocían el cristianismo o el catolicismo per se, dado de que vivían en su propio mundo, tenían su propio conocimiento, tenían su propia cultura, tenían su propio sistema, por decirlo de alguna manera, tenían sus chamanes, tenían todo un engranaje que ellos seguían. No era que ellos andaban a lo loco, no, ellos estaban organizados. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú dices que por falta de conocimiento, quizás yo podría tomarte la palabra, pero yo me voy un poquito más lejos, porque no es que quizás era por falta de conocimiento, sino ellos tenían un conocimiento el cual chocaba directamente con el conocimiento del régimen, o más bien con lo que ellos predicaban. Sí, pero tú me estás hablando del régimen, pero ¿de qué régimen tú me estás hablando? Si tú me dices primero que eran creyentes, sí, pero desde antes de... Sí, pero estoy hablando del régimen impuesto. ¿Pero impuesto por quién? Impuesto por los españoles. Pero ahí es donde voy. Impuesto por los españoles. Pero, ellos tenían... No, pero vámonos como Jack el Destripador. Por parte, hermano. Vamos por parte. Pero espérate, permíteme algo. Tú dices, cuando está, ¿verdad? Dando la introducción del tema de que los indígenas siempre creyeron, pero que ellos eran politeístas. O sea, ellos no creían en ningún dios. Es una creencia. Está bien, pero tú me estás hablando. Pero yo te dije del desconocimiento porque tú no conoces a ese Dios. Entonces, si tú no lo conoces como tú... otros dioses. Perfecto, pero yo te estoy hablando que cuando yo te digo a ti que por desconocimiento que eran politeístas, o sea, ellos atribuían a diferentes dioses, como bien lo dice la palabra poli, que es varios, sí, pero y teísta de creencia. Déjame decirte, Joan, hacer una pequeña acotación en relación a esto, de que ellos fueron monoteístas de manera forzada.
Ok. de manera obligada, para bien o para mal, pero esa es la historia y eso es lo que estamos contando aquí. Entonces, volviendo al tema central, que es Dios, porque Dios y siempre sí, Dios. obviamente, ¿qué es Dios? Entonces, esa definición general nos lleva a nosotros a pensar. Por ejemplo, cuando dice que es un ser omnipotente, por llamarlo, ¿no? De alguna manera, introduciendo un atributo de esa deidad, es un ser que es el creador de todo. Entonces, cuando hablamos de ser, vamos a tomar esa palabrita, ser. Ser puede ser cualquier cosa, porque ser es lo que es. Exacto. Ser es lo que es, ¿verdad? Muchas religiones lo ven como un hombre, como un ser humano, un hombre que está lejos en el cosmos, sentado. Pero ¿qué es ser? Este micrófono es un ser inanimado, pero es un ser porque es creado. Ser es lo que es, en esencia lo que es. Entonces, ¿qué es el creador de todo? Entonces, ahí hay un detalle. Hay un detalle. Porque para hablar de Dios tal y como lo conocemos, por ejemplo, desde el punto de vista monoteísta, nos estaríamos refiriendo dentro de la cultura judeo-cristiana a este Dios que tiene una esencia de ser. O sea, Dios cuya esencia es la existencia. No sé si me explico. O sea, si tomamos la definición de la Biblia judeo-cristiana, ¿no? Él dice, yo soy el que soy. Soy el que soy. Entonces, él mismo se atribuye la condición de la existencia. Es decir, que su esencia es la existencia. Por ejemplo, la del ser humano tiene una esencia que no es la existencia, sino la contingencia. Nosotros somos contingentes. Pero yo diría que ahí ya... pero nos estaríamos yendo ya a un tema quizá un poquito más amplio. Es más amplio, pero si estamos hablando de Dios, tenemos que definir qué es. Es que recuérdate que tú, por más que tú quieras explicar qué es Dios, va a ser difícil explicar qué es Dios. Sí. ¿Entiendes? Porque sí, pero el programa es para enriquecer de alguna manera a aquella persona lo que yo creo que tanto tú como yo estamos claros en esto, es que tenemos que ser agradecidos de ese ser. Muchos quizás lo catalogan o lo llaman naturaleza, otros quizás hay países donde creen que es una vaca, quizás hay otros países que tienen una estatua, que lo llaman por un nombre X. En otras está, por ejemplo, el cristianismo, que es uno de los más populares, ¿cierto? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que hay que ser agradecido con ese creador, ¿verdad? Que nos permite estar en este mundo, que gracias a él existimos, y que depositado en él nuestra confianza es lo mejor que podemos hacer. Yo no me opongo. Es como mejor pueden fluir las cosas. No me opongo a tu comentario. Sin embargo, si estamos hablando de Dios, debemos por lo menos tratar de entender. Sí, claro que sí, yo estoy contigo. Pero en conclusión, el objetivo como tal de este programa es ser agradecido. O sea, yo soy una persona agradecida con ese creador, con ese ser, como tú lo llamaste, que hoy me permite estar vivo, que me permite estar aquí. Y estoy totalmente agradecido. En conclusión, yo creo que mi discurso es en este programa. Totalmente agradecido. No sé cuál sea tu posición. Bien, mi posición con relación a sea cual sea tu creencia, sea cual sea tu concepción de Dios, hay algo por encima de todos nosotros, hay un ser inteligente, hay una fuerza universal que ha creado todo. Así que esto ha sido todo
Más adelante podríamos debatirlo con más tiempo. Vamos luego a retomar el tema para arrojar un poco más de luz sobre este tema. Esto ha sido todo en este programa por el momento. Josué Toledo. Señores, denle, como todos dicen, ¿verdad? Denle clic a la campanita, suscríbanse, ayúdanos a crecer y a seguir divulgando, ¿verdad? Contenido como este que en lo de adelante siempre serán de beneficio para todo aquel que nos escucha. Amén. Factor RD, bendiciones.